Está la biblioteca, no estoy seguro si está en digital, tendrían que consultar ahí con la bibliotecaria, con Verónica, para ver si tiene algunas copias que les pueda facilitar, ¿ya? Pero en este contexto nos vamos a mover en este capítulo 4 de este libro. Vamos a ver el día de hoy, vamos a conversar, vamos a dibujar principalmente, porque en realidad se darán cuenta que mi clase es una sola lámina, y vamos a conversar de las medidas descriptivas de tendencia central, de forma y de dispersión. Brevemente vamos a tocar el concepto de estimación por intervalos de confianza, y también brevemente vamos a conversar de los gráficos más usados para variables cuantitativas, que son el gráfico de boxplot o cajas y bigotes, histograma y dispersión. Vamos a dejar de lado todos los gráficos de barra, de torta, de anillo y todas esas cosas que en realidad estoy seguro que ustedes ya conocen, manejan de su formación escolar, así que no viene al caso que las repasemos ahora, los damos por sabidos, ¿sí? Insisto, ¿dudas de la clase anterior? ¿No? Muy bien. Perfecto. Me encanta que no hayan dudas. Quiere decir que todo va súper bien. O todo lo contrario. Entonces, en esta lámina nos vamos a mover en esta mañana, ¿ya? Sería importante para usted porque yo voy a ir dibujando, ¿cierto? Voy a estar haciendo como monitos de esta clase, que ustedes la tengan a mano también, en otra pantalla, porque recurrentemente vamos a volver a esta lámina, o en virtud de esta lámina nosotros vamos a trabajar toda la sesión. Ya. Entonces, primeras cosas que tenemos que tener en claro cuando hablamos de medidas descriptivas. ¿Qué cosas o qué elementos nosotros describimos en una investigación biomédica? ¿Datos? Datos, dice su compañero, ya. ¿Qué más? Personas, características también. Características. Vimos la semana pasada que nosotros trabajamos con unidades de análisis, ¿se acuerdan? Que estas podían ser personas, podían ser animales u objetos, ¿sí? Y en algunos casos le vamos a poner honrosos, ¿sí? Un asterisco medio feo, van a ser conceptos abstractos. Esto lo veíamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de las variables, ¿sí? Estos conceptos abstractos obviamente pueden estar incluidos dentro de las personas, de los animales y de los objetos, ¿ya? Pero por eso lo dejamos como con asterisco así descrito. Ya. Primer punto entonces, resuelto, o medianamente resuelto, porque en definitiva lo que nosotros describimos son variables. Variables que nosotros habíamos definido que existían de dos tipos. ¿Cuáles eran? Cuantitativa y cualitativa. No. Antes de eso. Dependiente, independiente. Dependiente, independiente. Antes de eso. Antes de eso. Porque usted me está dando criterios de clasificación ahí de las variables, pero de un tipo de variable. De estudio y aleatorias. Perfecto. Entonces lo que me acaban de decir son de las variables de estudio y las variables aleatorias. ¿Ya? Entonces cuando usted me habla de variables de estudio, decíamos cuantitativa, decíamos dependiente y todas esas cosas que nosotros teníamos descritas.
Pero cuando hablábamos de variable aleatoria, ¿qué estábamos diciendo? Que existía una función, ¿cierto?, de probabilidad, que las podía describir, y por lo general, esta era la función de la distribución normal. ¿Ya? A grandes rasgos. Entonces, hoy nos vamos a mover someramente o ligeramente en este concepto de variables aleatorias. ¿Ya? Y nos vamos a introducir a las características de las variables aleatorias. Por lo tanto, y nuevamente, como para hacer resumen de esta lámina, nosotros describimos o resumimos ciertas variables, ¿sí?, que nosotros definimos como variable de estudio, pero desde el punto de vista numérico, nosotros definimos o describimos variables aleatorias. ¿Ya? Nos vamos a encontrar entonces, que existen tres medidas descriptivas principales, que son las medidas de posición, las medidas de forma y las medidas de dispersión. ¿Ya? Estas tres, ¿sí?, estas tres son siempre aplicables a variables de tipo cuantitativo. ¿Ya? Variables de tipo cuantitativo van a tener medidas descriptivas de posición, de forma y de dispersión. ¿Ya? Dentro de las medidas de posición tenemos las medidas de tendencia central y los cuantiles. Y las medidas de tendencia central es donde nos vamos a detener ahora, o vamos a hacer nuestra primera parada, que es el promedio, mediana y moda. ¿Sí? Por ahí vamos bien. ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué es lo que es un promedio? ¿O qué significa un promedio? Corresponde a la sumatoria de todos los datos divididos en la cantidad de datos totales. Eso me dice, ¿cierto? Sí. Ya. No, este es el cálculo del promedio. ¿Ya? ¿Alguien más que se atreva a decir qué es lo que es el promedio, no cómo se calcula? Una medida de que indica un valor medio de todos los datos. Es Ya, una conjunto por ahí, de datos. representatividad. por ahí vamos acercándonos. Perdón, ¿alguien más dijo otra cosa? Que es una representatividad Una representatividad. ¿De qué? de los datos de estudio. Ya. Están cerca, están cerca. Ahí. Déjenme contarles lo siguiente. Ahora. O veamos lo que ocurre aquí. ¿Qué acabo de dibujar acá? La campana de Gauss. Sí, más o menos. Ya me quedo media deforme porque en realidad no tengo mucha habilidad artística, pero sí. Supongamos que es la campana de Gauss. ¿Ya? ¿Qué saben ustedes de la campana de Gauss? ¿O qué características tiene que ustedes a lo mejor dominen? Que al medio está el promedio. Ya, súper bien. Yo voy a hacer aquí una línea. Está el promedio, lo vamos a dibujar así como un equiparra. ¿Qué más? Que la zona que representa como la campana más evidente, por así decirlo, al medio, son los datos que se acercan más a la media. Ya, perfecto. Entonces aquí yo voy a marcar unas colitas. Y le voy a poner, voy a tachar esto. Y aquí podríamos decir que aquí adentro está lo que es normal, ¿cierto? ¿Sí? Ahí le represento lo que me quiso decir.
cambio, hacia los extremos son los datos que se alejan de la media o que se escapan de ella del promedio. ¿Ya? Entonces esto le vamos a denominar anormal. ¿Ya? Esto es coloquialmente porque no se llaman así, es solamente para que lo entendamos. ¿Ya? ¿Qué más saben? ¿O se acuerdan? O ahí Google ahora les dice. ¿Qué más? También estaba lo que se podía como calcular la cantidad de porcentaje del el total de los datos, según si se sumaba una desviación estándar, dos o tres. Ya, perfecto. Yo le soplo aquí que lo que acabo de achurar en estas líneas corresponde a 1,96 desviaciones estándar. ¿Ya? Aquí nosotros podríamos tener una desviación estándar, ¿cierto? Y nosotros en este espacio entonces teníamos alrededor del 68% de la observación, APP. ¿Ya? En esta una desviación estándar. Y a 1,96 desviaciones estándar tenemos el 95% de la observación, en torno a la media. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se acuerdan? ¿Qué más? ¿Por ahí estamos? ¿Sí? Sí, yo sí, profe. Ya, perfecto. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor que tiene la probabilidad más alta de ocurrencia? Bajo este supuesto de la campana de Gauss. La media. Sí, ¿por qué? Si se fija está como en el techito, ¿no? Si yo me pongo ahí, este valor es el que tiene la probabilidad más alta de ocurrencia. Entonces repasemos nuevamente la definición de promedio. Usted me decía que era la sumatoria de todas las observaciones, ¿cierto? Dividido por el total de observaciones. Ahora nosotros podríamos replantear la definición de promedio. ¿Y cómo la podríamos replantear? Como el dato que tiene mayor probabilidad de ocurrencia dentro de la muestra. Así es. ¿Ya? Es el dato que puede tener la mayor probabilidad de ocurrencia. O también nosotros le podríamos denominar el valor esperado de la muestra. ¿Ya? Nosotros podríamos decir entonces que el valor esperado de la muestra bajo una condición normal o una distribución normal es el promedio. ¿Sí? No sé si con eso aclaramos el concepto. ¿Ya? El valor esperado. Así como el promedio existe para la campana de Gauss. ¿Ya? Para la distribución normal existe el promedio, o en realidad la media poblacional. Para otros tipos de variables o para otros tipos de distribuciones o funciones de variables aleatorias existen otros valores esperados, o los valores que tienen mayor probabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con una distribución binomial negativa? Que esto lo tienen que haber visto en el colegio. ¿Qué pasa con una binomial negativa? O más bien dicho, ¿cuál es la distribución binomial negativa?
Profe, ¿Eh? ¿no era esta donde como que se realiza muchas veces el mismo experimento hasta que se consiguen como los datos como, no como esperados, sino como Sí, favorables? así es. Es como si yo hiciera el lanzamiento de la moneda muchas veces, ¿cierto? Entonces tengo sí, no, o cara, sello, cara, sello, cara, sello. ¿Sí? Esa es la binomial negativa. Y en la binomial negativa, el valor esperado se denomina P. ¿Ya? ¿Sí? Y así existen un montón de otras que tienen sus propios valores esperados. Valores esperados. Valores esperados. ¿Ya? Para que nos sea más concreto, por ejemplo, el caso de la binomial negativa, nosotros podemos tener un listado de sujetos. Y podríamos ver en ellos si tienen o no tienen una enfermedad. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces el sujeto sí la tiene, no la tiene, no la tiene, sí la tiene, sí la tiene. ¿Ya? Por lo tanto, si yo sumo todos los eventos favorables, es decir, sumo todos los eventos favorables desde I, que va desde 1 hasta N, y los divido por el total de eventos que tengo, ahí, en esto que El acabo dato que de... tiene mayor probabilidad. Sí, así es. Pero si se fijan, es el mismo cálculo que el promedio, ¿no? Sí, y de hecho usted misma me dijo que la sumatoria de todas las observaciones dividido por n. Entonces, si yo hago todos los eventos favorables, es decir, las crucecitas, es decir, los que dio enfermo, y los divido por el total, tengo este valor esperado que se denomina P, ¿ya? Que tiene una fórmula de cálculo similar al promedio. Y si somos más estrictos, en realidad P se transforma en una proporción. Y si yo multiplico una proporción por 100, tengo un porcentaje. Entonces yo podría llevar esto a porcentaje. Ahora, ¿por qué hago este ejercicio? ¿Por qué trato de enredar las cosas? Porque en sí, el promedio no es esto, no es el cálculo, sino que es un concepto que nos dice que es el valor que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. Y en los dos casos lo tenemos igual. ¿Sí? En el caso de una variable, en este caso cualitativa, y en el primer caso en una variable cuantitativa. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿Alguna duda? Dígame. la binomial negativa sería cualitativa porque dijo si estaba enfermo o no estaba enfermo. Así es. Así es, por esa definición. ¿Ya? Por esa definición. Entonces acabamos de ver nuestra primera medida de tendencia central, que es el promedio. Segunda medida de tendencia central, la mediana. ¿Alguien que se acuerde qué lo que era la mediana? Sí, ¿No sí. es el dato que representa la mitad de todos los datos? Como el que está justo en la mitad cuando se ordenan de manera ascendente. Así es. Ya, vamos a ordenar un poco lo que dijo su compañera. Si yo tengo todas mis observaciones, ¿ya? Si se escucha así como un ronquido de fondo, es mi perro por si acaso, que ronca harto. Si yo tengo todas las observaciones, así como en filita, y los ordeno desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? La mediana representa el valor que divide este recorrido,
en un 50% menor y en un 50% mayor. ¿Ok? Entonces esta sería la mediana. Le puse ese símbolo que es medio parecido a al promedio, ¿ya? Pero son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces con eso ya tendríamos la segunda medida de tendencia central, y nos faltaría la última, que es la moda, que eso yo creo que es más sencillo para ustedes, ¿cierto? ¿Cuál sería la moda entonces? El dato que más se repite. El dato que más se repite, ¿ya? El dato que más se repite. Dicho esto, vamos a volver a lo que habíamos conversado recién. Ya habíamos dado ciertas características y habíamos dicho que en esta figura, suponiendo que me había quedado buena, que estaba el promedio. ¿Ya? Ahora también, esta campana de Gauss o distribución normal, ¿ya? Tiene la gracia de que en este mismo punto son coincidentes el promedio, la mediana y la moda. Todas coinciden ahí, en el mismo punto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si la campana ya no tiene esa forma como la de Gauss y tiene una forma como esta? Ahí ya no coinciden. Ahí ya no coinciden. ¿Qué estaría aquí? Donde estoy marcando. El promedio. Porque recordemos que esto ¿No es marca la moda? la moda, muy bien. Porque recordemos que el área de la campana representa el valor 1 o el 100% de probabilidad. Por lo tanto, que sea el valor más alto en este punto no es porque tenga no es porque sea el que tenga la mayor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Porque la probabilidad de ocurrencia se corre hacia la derecha, porque todo este recorrido tiene que ser 1, ¿ya? ¿Quién sigue después aquí? Esto lo voy a hacer al ojo nomás por si acaso, pero es para que se quede. ¿Quién está ahí? Nos quedan dos opciones. La mediana o el promedio. Ahí no tendría que ser el promedio. La mediana. Y finalmente, el promedio. ¿Y por qué ocurre esto? El promedio es sensible a los valores extremos. Entonces se dispara el promedio cuando tengo un dato muy lejano, como por ejemplo acá. ¿Ya? Si yo tengo valores lejanos en esta curva verde, el promedio se va a desplazar. ¿Sí? Ejemplo, tenemos un curso que le fue súper mal, puro rojo, y nos falta el compañero que se sacó un 7. ¿Qué pasa con el promedio del curso? ¿Qué pasa con el promedio del curso si tenemos ese compañero que tiene Aumenta. nota? ¿Ah? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Se cambia la posición de ese promedio y deja de ser real, ¿sí? Deja de ser, de alguna manera, representativo. ¿Por qué? Porque no considera que en realidad el grueso, el volumen de los estudiantes estuvieron en otra condición, ¿ya? Por eso el promedio es sensible a los valores extremos y bajo estas condiciones que yo les represento, ¿sí? No es confiable. ¿Quién es más confiable acá? La mediana, ¿ya? Entonces, bajo condición de campana de Gauss o de normalidad, promedio es el valor esperado o el cual nosotros debiéramos confiar. Y en condiciones de no campana de Gauss, ya le vamos a dar un nombre a eso.
le vamos a poner aquí no normal, debiéramos trabajar con la mediana. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. Súper bien. Ahora bien, existen otras medidas de posición, perdón, medidas de, sí, de posición bien digo, que son frecuentemente utilizadas en ciencias biomédicas, pero más que nada para un proceso de caracterización de las poblaciones de estudio, de las muestras, más allá de lo que puede hacer necesariamente la variable aleatoria propiamente tal, ¿ya? Entonces, yo les contaba recién que nosotros podíamos, para el caso de la mediana, ordenar desde el más chico, eso es supuestamente una línea recta, desde el más chico al más grande, y que la mediana estaba aquí y nos dividía este recorrido en dos partes, donde la parte inferior es 50% más pequeño y la parte superior es 50% más grande. Ahora bien, yo podría seguir subdividiendo esto con tres delimitadores y con esto obtener 4 subdivisiones del recorrido. A este proceso o a esta medida se denominan cuartiles. ¿Y cuántos cuartiles tenemos? 4. 4. Mentira, tenemos 3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Ya? Estos 3 cuartiles subdividen el recorrido en 4 bloques. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque habitualmente ocurre que se confunden. Yo pregunto, oiga, ¿cuántos cuartiles existen? Y me dicen 4, profesor. No, son 3. ¿Ya? Entonces, acá, ¿a qué equivale cada segmento? ¿A cuánto porcentaje? 25%. 25%. 25, 25, 25. Ya. Súper bien. Entonces, el cuartil 3, ¿hasta qué porcentaje cubre o por debajo de él? Hasta el 75%. Hasta el 75%. Por lo tanto, el cuartil 3 define el 25% de las observaciones más altas y el 75% de las observaciones más bajas. ¿Ya? Una segunda forma que nosotros podemos hacer lo mismo es con los quintiles. ¿Qué quiere decir esto? Me van a disculpar que a lo mejor no me quede simétrico. ¿Ya? Entonces tengo el quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, y por lo tanto aquí tengo dividido en 5 segmentos. ¿Ya? ¿Y a cuánto equivale cada segmento? Al 20%. Al 20%. Listo, 20%. Ya. Y además puedo tener otra medida que me va a dividir esto en... Deme un segundito. Y aquí le voy a agregar una colita para que me quede bien. ¿Ya? Aquí son los deciles. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Y tengo 10 segmentos y por lo tanto cada uno equivale a un 10%. ¿Ya? Esto lo tienen que tener claro. Ahora bien,
el decil 4, por ejemplo, que yo ¿hasta qué porcentaje cubre? Hasta el 10%, o sea, el 40%. Ah, ya, ahí sí, ¿cierto? Hasta por aquí. Ya lo voy a rayar. ¿Y sería equivalente a qué quintil? ¿Al Al segundo? segundo. Segundo. Al segundo quintil. Súper bien. Y yo también podría decir, por ejemplo, que el segundo cuartil es equivalente a qué decil? Quinto. Al quinto. Entonces yo podría decir acá y acá. Entonces existen equivalencias entre los mismos cuartiles, quintiles y deciles. Y por lo tanto también yo podría hacer otra más general, y esto me van a perdonar, pero es solamente para el ejemplo, donde tengo 99 y serían los percentiles. ¿Ya? Pero todos están bajo el mismo alero, es decir, bajo el recorrido ordenado de las observaciones de menor a mayor. ¿Dónde han escuchado ustedes que se ocupan estas medidas de posición? ¿Mm? ¿Han escuchado que se ocupen? Principalmente cuando se divide, por ejemplo, el más representativo creo, la sociedad en tramos económicos o socioeconómicos. En los niveles socioeconómicos, ¿cierto? Súper bien. Por ejemplo, no sé, bueno, cada uno depende de su situación también, uno puede postular a ciertos beneficios, por ejemplo, universitarios, de financiamiento, la gratuidad y todas esas cosas, ¿ya? Y eso también está definido por estos criterios. No sé si, no me recuerdo muy bien, no sé si alguien me recuerda cuáles son los puntos de corte para estos beneficios de, por ejemplo, la gratuidad y todo eso. 40% El gratuidad. 40, ya, perfecto, 40%. Eso se podría decir de dos maneras distintas, ¿cierto? Lo podría decir como por percentil, lo podría decir también como decil, incluso también lo podría decir como quintil, ¿cierto? Porque tendría, por ejemplo, el No, percentil, no sería como cuartil, pero. no, porque los cuartiles dividen en 25%. Ah, verdad, ya. Ya tendría el percentil 40, podría decir el decil 4, o podría decir el quintil 2. Y en todo esto estoy diciendo lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, 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 ya, profe. siento que ya. Es importante que hagamos estos ejercicios, porque estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde se ocupan también todas estas condiciones de cuantiles y percentiles, deciles y todo esto? En los muestreos estratificados. Estratificados. ¿Quién me recuerda qué es lo que es un muestreo estratificado? ¿Quién me recuerda qué es lo que es un muestreo estratificado? profe, el de estratificados era el del ejemplo del hospital, ¿o no? No, Donde... no, es el ¿No? sistemático. A ser sistemático, vaya. ¿El de la fila del hospital, dice usted? No, el que decía, por ejemplo, donde se dividían por grupos y en los grupos entre sí, por así decirlo, se veían homogéneos, pero dentro de ellos eran heterogéneos. Y ahí ocupaba el ejemplo de los hospitales. Ah, no, es el conglomerado. Es el conglomerado. Estamos hablando ahora del otro caso, donde teníamos Chile completo, ¿se acuerdan?
¿Qué será el otro ejemplo? Era cuando entre los estratos son heterogéneos y dentro son homogéneos, ¿no? Exacto, exacto. Si nosotros llevásemos ese ejemplo de los muestreos estratificados, por ejemplo, a los cuartiles, ¿ya? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y estuviésemos hablando nuevamente de niveles socioeconómicos, sabríamos que este nivel socioeconómico, entre comillas, es homogéneo dentro. El segundo, también, y así sucesivamente. Estos bloques se asume que son homogéneos entre ellos, dentro de ellos, pero entre ellos son heterogéneos, ¿ya? En este concepto también se utilizan los muestreos estratificados y las medidas de posición como son los cuantiles o los cuartiles. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. No sé qué les parece si hacemos una pausa ahora y así dejamos inmediatamente avanzamos para el segundo bloque y final de la clase propiamente tal. Sí, Adelantamos. Sí, no, están, no están. Sí, profe, estamos acá. Ah, ya. Qué terrible esta cuestión del Zoom. Ya, entonces acabamos y terminamos de revisar entonces esta parte. Estaríamos ok. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, que serían las medidas descriptivas de forma. Recién conversábamos que la campana de Gauss, ¿cierto? Que tenía esta formita así. No, qué feo. A ver, vamos a ver si me sale de nuevo. Tenía esta forma. Ya, por ahí mejor. Tenía esta forma, ¿cierto? Contenía al medio el promedio. Además tiene una gracia, que al ser coincidente con la mediana en la campana de Gauss, ¿qué ocurre con los datos? Tenemos acá un 50% y acá un 50%, ¿sí? Porque es la mediana. Por lo tanto, si yo esta figura geométrica la doblara en ese punto imaginario, debiera coincidir perfectamente un lado con el otro, ¿sí? A esta característica se le denomina simetría, ¿ya? Por lo tanto, la campana de Gauss o los datos cuando siguen una característica normal son simétricos, ¿ya? No así los casos que veíamos recién, donde la campana podía tomar otra forma u otra forma. En estos casos nosotros hablamos de asimetría, ¿sí? En este caso, asimetría positiva y acá asimetría negativa, ¿ya? Por lo tanto, en datos que son asimétricos, utilizamos la mediana, y en datos que son simétricos, utilizamos el promedio, ¿ya? Existen cálculos para hacer esto o para definir si las curvas son simétricas o asimétricas. No viene al caso que lo resolvamos porque en el próximo curso nosotros vamos a resolver métodos cuantitativos o métodos estadísticos propiamente tal para definir si los datos son normales o no. Pero detrás de esos cálculos o de esos test que se utilizan para saber si los datos son normales o no, existen estos conceptos de simetría, ¿ya? Dentro de todo es bastante fácil saber si los datos son simétricos o asimétricos. Además, tenemos otra medición que se denomina kurtosis.
Volvemos entonces a nuestra campana de Gauss, con esta distribución normal. Y yo aquí voy a dibujar ciertas situaciones y ustedes me van a decir qué les llama la atención o qué les parece de esto. Ya. Aquí dibujé 3 campanas. Las 3, supongamos que son simétricas. ¿Ya? Vamos a poner aquí como detalle. Son simétricas. Entonces, al ser simétricas, vamos a tener concordancia, ¿qué cosas? El promedio, la moda y la mediana. Exacto, el promedio, la mediana y la moda son iguales, ¿ya? Pero ustedes podrían aseverar que las campanas son iguales. No son iguales. No. No son iguales, ¿cierto? Hay una que es más espigada, hay una que es más plana y hay otra que es, como decirlo, media, ¿cierto? Bueno, a esta característica de las curvas se le denomina kurtosis, donde la roja sería una platicurtosis o platicúrtica, la verde sería mesocurtosis o mesocúrtica, o leptocúrtica. Por lo tanto, la distribución normal, ¿qué características de kurtosis tiene? ¿Mesocurtosis? Exacto, es mesocurtosis, es mesocúrtica. Entonces agregamos nuevas características. Es relevante esta situación porque, como les decía, el promedio, la mediana y la moda son iguales, pero en este caso lo que nos dice la kurtosis es cuán dispersos son los datos. ¿Cuál de ellos o cuál de las 3 curvas presenta mayor dispersión de los datos? La pletocúrtica. Platicúrtica. Platicúrtica, ¿verdad? Esa es la Así roja. es, la roja, la platicúrtica. Esa es la que presenta mayor dispersión. Y por el contrario, la que presenta menor dispersión es la leptocurtosis. ¿Ya? Y con esto último que acabamos de mencionar, nos vamos a pasar al siguiente tema, que vendrían siendo las medidas de variabilidad o de dispersión. Para esto tenemos 3 características principales: la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es la varianza? Es cuánto varían los datos respecto al promedio. Ya. Le vamos a poner 0,5 puntos, porque le falta la otra mitad. Veamos el siguiente caso. Tenemos una variable aleatoria X, donde cada observación, ¿cierto? X4, Xn, ¿ya? Nosotros ya habíamos dicho que si tomamos todas estas observaciones, desde la 1 hasta la n, las sumábamos y las dividíamos por el total, teníamos el promedio. ¿Ya? Lo que nos acaba de decir su compañero, es decir, es cuánto las observaciones se diferencian respecto al promedio, ¿cierto? Eso me dijo. Entonces nosotros podríamos ir directamente a hacer esto. ¿Sí? Pero el promedio, como ser la medida, como es una medida de tendencia central, va a tomar valores
por sobre el promedio y valores bajo el promedio. Por lo tanto, si yo sumo derechamente todas estas restas que son positivas y negativas, ¿cuánto me va a dar esa suma? Cero. ¿Cómo, profe? Si yo, miren, voy a hacerlo con un pequeño monito aquí, ¿cierto? El promedio está acá. Van a haber observaciones que están a este lado y observaciones que están a este otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, esto se va a ir como moviendo para ambos lados, donde van a haber valores negativos y valores positivos. Por lo tanto, si yo sumo todos estos valores positivos y negativos, ¿cuánto da esa suma? ¿Cuánto da esa suma? 0. 0. 0. Por lo tanto, no me sirve esta medida. ¿Ya? ¿Cómo se subsanó esto? Bueno, lo vamos a ir completando aquí, el promedio. Se subsanó elevando esto al cuadrado. Entonces ahí se fueron los negativos. Entonces lo que ocurre con esto es que se eleva al cuadrado, se eleva al cuadrado, se eleva al cuadrado, se eleva al cuadrado. Y aquí no nos vamos a detener porque se pone n-1, pero se pone n-1. ¿Ya? Entonces, completando el 0,5 que dijo su compañero recién de respuesta, donde me dijo, profe, la varianza es cuánto se desvían las observaciones respecto al promedio, pero en términos al cuadrado. Y aquí lo acabamos de ver cuál es la justificación de eso. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en términos al cuadrado. Pero tiene una desventaja esto, po. ¿Qué pasa cuál es la desventaja de que esto sea al cuadrado? Que siempre es un valor positivo. No, o sea, es la gracia, por eso se hace para que no sea 0. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando las diferencias son muy grandes? ¿Qué pasa con la varianza? También es muy grande. También es muy grande. También es muy grande. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos este problema de los valores elevados al cuadrado? Con la desviación estándar. En una ecuación matemática, les pregunto. Cuando yo tengo un Raíz. número al cuadrado, aplico raíz, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico raíz, me salvo de este problema de los valores al cuadrado. El valor sin la raíz que acabo de dibujar se llama varianza, y el valor con la raíz se llama desviación estándar. ¿Sí? ¿Se entendió de dónde salen estos valores? Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos en ciencias biomédicas o cuando estamos en un artículo científico, nosotros vamos a encontrarnos con lo siguiente. Supongamos, la edad de las personas o de los sujetos fue de 22 más menos 3. Y aquí entre medio le voy a poner un paréntesis, le voy a poner IC 95%. Le vamos a poner aquí ahí se me acabó la pantalla, ¿ya? Así más o menos nosotros vamos a leer en literatura biomédica lo que los resultados. ¿Ok? Este valor representa ¿qué cosa? La media. El promedio. Ya. ¿Este valor qué representa? La desviación estándar. La desviación estándar, muy bien. ¿Este valor qué representa?
Intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza. Por lo tanto, en ciencias biomédicas, nosotros esperamos siempre que venga una medida de tendencia central, una medida de dispersión y una estimación por intervalos de confianza. Así nos comunicamos desde el punto de vista de las ciencias de la salud. ¿Ya? Medida de tendencia central, medida de dispersión y estimación por intervalos de confianza. ¿Ya? Ahora bien, ¿alguien podría explicarme qué es lo que es un intervalo de confianza? ¿Lo han visto? ¿Le apareció en la PSU por ahí? Los del electivo matemáticas, si quisieran el electivo matemáticas. Sí, ¿no? Profe, ¿no es como un intervalo que representa, según ese porcentaje, que por ejemplo sería el 95%, la probabilidad de que los datos estudiados estén dentro de ese intervalo? Sí, sí, va por ahí, va por ahí. Yo con un 95% de seguridad puedo decir que el verdadero valor del parámetro se encuentra contenido en ese intervalo de confianza. ¿Ya? Porque recordemos, en ciencias de la salud, nosotros trabajamos con una muestra para estimar lo que ocurre en la población. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo el promedio para estimar la media poblacional. Este valor lo desconozco, y por lo tanto necesito para eso una estimación por intervalos de confianza. ¿Ya? Recordemos que a nosotros lo que ocurre en la muestra nos representa una anécdota. ¿Ya? Lo que realmente nos interesa conocer es lo que ocurre en la población. Entonces, con este 95% de confianza, o con este nivel de confianza, el 95%, nosotros podemos asegurar que el verdadero valor del parámetro que nosotros desconocemos está contenido en ese intervalo. Y ahora bien, ¿por qué 95%? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre por qué un 95%? Parece que no, profe. Parece que no, ¿cierto? Porque la campana de Gauss utilizamos como la parte del centro, no las esquinitas. Va por ahí, va por ahí. Recordamos Pero que una también de las podía ser en 99, ¿o no? Y también en puede ser 90. en honrosas situaciones. Pero en ciencias biomédicas nosotros por convención utilizamos generalmente el 95. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más. Porque recordamos que a 1,96 desviaciones estándar de esta distribución normal de media cero, perdón, normal de media cero y varianza 1, que es la normal estándar, se encuentran contenido en este espacio el 95% de la observación, y nosotros decíamos que dentro de ese 95% los datos eran normales. ¿Ya? Por eso utilizamos ese punto de corte. ¿Puede ser más? Sí puede ser más. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ya, impecable. Por lo tanto, nos quedaría ver entonces nuestra última medida de dispersión,
que sería el coeficiente de variación. ¿Qué ocurre? Supongamos que tenemos dos variables. La variable talla y la variable peso. Y en la muestra, la talla fue de esta muestra 1,71 m más o menos 0,8. ¿Ya? Mientras que el peso fue 75 más o menos 12. ¿Cuál de ellas varió más? ¿El peso? ¿Por qué? ¿Por qué? Atentos, chicos, porque a mí me interesan más los por qué que la respuesta sí o no. Según yo, la talla. Ya, ¿por qué? Porque en esos 0,8 tenemos más decimales. Ya. Este es un Entonces, problema, es un dilema. Primero, porque ambas variables presentan dimensiones o escalas de medición que son distintas, ¿cierto? Profe, ¿no podrían Diga. compararse en ese sentido para ellos saber, por así decirlo, cuál varió más? El porcentaje, por ejemplo, que representaría 12 de 75 y 0,8 de 1,71. Así es. Y lo que me acaba de decir se llama coeficiente de variación, que no es otra cosa que la desviación estándar por sobre el promedio, multiplicado por 100. Ahora hagamos el ejercicio. ¿Cuál varió más? ¿Cuál varió más? El ¿Cuánto da peso, eso? ¿Cuánto da eso? 6,25. 6,25. ¿Quién dice otra cosa? Recordemos, desviación estándar dividido el promedio. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos que dividir Ah, sí, 0,8. sería solo 16 en ese caso. Sería como 16%. ¿Y segura? Profe, en el denominador puso los números al revés. Me pasa de repente, perdón. Ahí sí. Esto da 46%, 46,8. ¿Y el de abajo? 16. Entonces aquí tendríamos 12 dividido 75 está 16%. Ahora sí podemos comparar ambas variables y decir cuál tuvo mayor variabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces el coeficiente de variación viene a comunicarnos, a decirnos cuál es la variable que presenta mayor variabilidad. ¿Y por qué esto es relevante? Porque supongamos que tenemos esta misma situación, donde tenemos 1,71 más menos 0,8 con un intervalo de confianza al 95% de... esto yo lo estoy inventando, no lo he calculado ni mucho menos, ¿ya? Sería... Mientras que 75 más menos 12, intervalo de confianza 95%. Recibo comentarios que
observan, qué les llama la atención de lo que acabo de hacer. ¿Qué acabo de hacer acá? Que Ahí inventó el intervalo de confianza, ¿no? se me fue a la vez. Sí, lo inventé. ¿Qué valor le había puesto acá? 1.45, ¿no? A 2,07 creo. Ya. Y aquí este era 75 más menos 12. Y aquí era 70 y 80. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué me dicen los valientes? O las, o les. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con el intervalo de confianza? ¿Cuál es más preciso o cuál es menos preciso? El que tiene un coeficiente de... en lo que se calculó recién. No me acuerdo el Ya, nombre. coeficiente de variación. El coeficiente de variación, si es menor, o sea, nos da a decirte que el intervalo de confianza va a ser también como más seguro. Perfecto, no lo pude haber dicho mejor. Este es más preciso, ¿sí? Porque su recorrido es pequeñito. ¿Ya? Yo voy a hacer esto así de manera burda, pero es para que se entienda. Entonces le vamos a poner la situación 1 y la situación 2. En la situación 1, el intervalo de confianza es así. Mientras que en la situación 2, el intervalo de confianza es así. ¿Se ve? ¿Ya? Entonces, como moraleja de esto, la variabilidad influye en el intervalo de confianza. Esto es relevante. Si yo quiero tener estimaciones precisas, como esta, donde su amplitud es pequeña, necesito que exista poca variabilidad o escasa variabilidad. ¿Ya? Ahora bien, volvamos a la situación de recién, ¿sí? Y nosotros podríamos ejemplificarla de la siguiente manera también. Si tuviéramos la situación 1, la situación 2 nuevamente, pero en que ambos su coeficiente de variación fuera, supongamos, de un 20%, diríamos que ambos intervalos podrían ser igual de precisos, ¿ya? Este es todo un supuesto, todo un supuesto. Si el coeficiente de variación fuera igual, por lo tanto, la variabilidad fuera igual. Pero miren lo que voy a dibujar ahora. Supongamos que esta es la población objetivo y esta es la muestra. Y en la situación 2 tenemos la misma población objetivo, el mismo tamaño, pero esta es la muestra. ¿Cuál de esos intervalos debiera ser más preciso y por qué? El de la muestra 1, debido a la que es una menor cantidad de población estudiada. Usted Entonces dice que va a dar más menor cantidad de personas. ya, y eso repercute en un intervalo más preciso o más impreciso. Yo creo que es al revés. Sí, al revés.
Pero es que no me quedó claro si decía su compañero que era preciso o impreciso. El 1 es más impreciso. El 1 es más impreciso. Sí, ¿Por qué? porque estudia una menor cantidad de población. Entonces no es como representativo del total de la población. Así es. Muy bien, muy bien. El intervalo de arriba va a ser impreciso y el intervalo de abajo va a ser preciso. Segundo factor, tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, dado la variabilidad de esta variable aleatoria más el tamaño de la muestra, va a definir cuán precisos o imprecisas son nuestras estimaciones por intervalos de confianza. Aunque siempre hay un punto de corte, en el sentido de que si yo tengo una muestra suficientemente grande, como en el caso 2, a lo mejor con una muestra quizá un poquito más chica, y sin tanta diferencia entre ellas, yo podría haber llegado a un grado de precisión igual. Pero para esto se requieren cálculos de tamaño muestral, que es una técnica que vamos a ver en el futuro. ¿Ya? Pero moraleja de esta situación es que para la estimación de intervalos de confianza van a influir tanto la variabilidad de la variable como el tamaño de la muestra que se ha estudiado. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? ¿Dudas hasta este punto? Muy bien. Entonces pasamos a la última parte de nuestra clase, que serían los gráficos. Yo les dije que íbamos a ver 3 gráficos. ¿Ya? Me voy a salir de esta sesión y me esperan un poquito que me voy a pasar al computador y ahí vamos a seguir. Entonces acá está ya cargada la base de datos donde tenemos una variable que se denomina edad, delta kilogramos, sexo, dieta y resultado. ¿Ya? Acá arriba en el software nosotros encontramos las distintas medidas descriptivas que podemos tomar, como por ejemplo medidas de resumen. ¿Sí? A mí en particular me gusta, ¿dónde está esta? Que yo no lo trabajo muchas veces así. Aquí parece que está. Esta. Tabla compacta de resultados estadísticos. Por ejemplo, yo puedo tomar una variable. Se me despliega este cuadro de diálogo como el que está acá. Puedo tomar la variable edad. Puedo agruparla o subdividirla por una variable de tipo cualitativa, en este caso sexo. Y luego aquí puedo calcular los estadísticos que necesito, como el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que acabamos de ver, la simetría, la kurtosis, que yo les decía que se podía calcular, el rango intercuartilio y así múltiples coeficientes o cálculos que podemos hacer. Le doy submit u OK y me va a entregar una tabla como la que vemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos para este caso la edad, el promedio de edad que se obtuvo, la desviación estándar, los coeficientes de variación y los promedios, y así en global. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una medida de resumen para que nos hagamos una idea de lo que ocurrió con estas variables. ¿Sí? No sé si quedó claro el método que se usó. Bueno, acá arriba aparece la instrucción de cómo se puede hacer a mano. Yo, por ejemplo, voy a hacer lo mismo a mano, pero ahora para la variable delta kilogramos, que es para ver si hubo cambios en el peso.
Me faltó hacerla por sexo. Ya, ahí hice lo mismo, pero ahora con la otra variable que es delta kilogramos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una medida de resumen para la variable de tipo cuantitativo, subdividida por una variable de tipo cualitativo. ¿Ya? Para las variables de tipo cualitativo, nosotros derechamente podríamos ir nuevamente a los estadísticos, a los resúmenes, a las tablas de frecuencia. En este caso, como va a ser una variable, van a ser dos variables las que voy a meter en esta tabla. Voy a tener una variable fila que es sexo y una variable columna que le voy a denominar dieta. Y por lo tanto, quiero que me entregue además las frecuencias relativas de cada celda. Entonces le doy OK. Me parece que no se ve esta parte. Perdón. Eso es lo que es, este es el cuadro de diálogo que ustedes debieran ver. La variable fila, que es variable sexo, la variable columna, que es dieta. Acá le digo que me entregue la frecuencia relativa o los porcentajes, más que nada. Y le doy Submit. Y entonces me va a entregar una tabla como esta. ¿Ya? Tenemos la variable género, masculino o femenino, el tipo de dieta, la cantidad de sujetos en cada grupo y los porcentajes a los que equivale cada una de las celdas. ¿Ya? En este caso tenemos por una variable de tipo cualitativo. El drama está en que nosotros necesitamos calcular además los intervalos de confianza. Por ejemplo, en este caso, o este cálculo que acabamos de hacer acá, nos entrega solo los promedios. Entonces voy a ir nuevamente a mis resúmenes, a los estadísticos y a los resúmenes de medida descriptiva, y me voy a encontrar que aparecen los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces me dice, ahora. Profe, acuérdese que no se ve el cuadro de diálogo. Ahí está, ahí se abrió, ¿cierto? Entonces ahí se abrió el cuadro de diálogo. Entonces cuando yo apreté ahí y le puse intervalo de confianza, lo primero me va a preguntar, ok, ¿quieres un intervalo de confianza para qué cosa? ¿Para un promedio? ¿Para una proporción? ¿Para una varianza o para una desviación estándar? Si estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿cuál debiera ser nuestro intervalo de confianza que nosotros debiéramos utilizar preferentemente? El de las cuantitativas. ¿No es el de la misma desviación estándar? Se utiliza la desviación estándar para el cálculo, pero no es lo que nosotros queremos resumir o evidenciar. Recordemos que a nosotros nos interesa lo que ocurre en la población. ¿Con qué? Con el promedio. ¿Ya? Para este caso, vamos a utilizar esta misma variable que estábamos describiendo recién. Acá abajo me dice, ok, ¿cuánto el intervalo de confianza que quieres tener? 95% nos da más opciones y aquí nosotros lo podemos entregar a mano, pero 95% Profe, está no bien. entendí lo de cuál iba a utilizar para el intervalo. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en la muestra, trabajábamos con una unidad que era el promedio, ¿cierto? O con una medida descriptiva que era el promedio, a priori. Esa medida descriptiva ocurre en la muestra, pero a nosotros nos interesa que estimar lo que ocurre con esa medida en la población, ¿ya? La media poblacional. Por lo tanto, nosotros calculamos un intervalo de confianza para la media poblacional. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos valimos o nos vamos a valer del tamaño muestral y
de la dispersión para hacer el cálculo, pero no es lo que nosotros estamos evidenciando. Lo que estamos evidenciando en ese intervalo es justamente el rango donde caería esta media en la población, ¿ya? Por eso decidimos utilizar la media. ¿Sí? Y acá yo le digo que haga el cálculo o que haga los intervalos de confianza de acuerdo a una variable que está agrupada. En este caso, como estábamos trabajando con la variable sexo, vamos a hacer con esa variable. Y ahora vemos en nuestra ventana de resultados que nos entrega el mismo promedio, pero ahora además nos entrega el intervalo de confianza. ¿Ya? El intervalo de confianza en el sexo femenino, el intervalo de confianza en el sexo masculino. ¿Ya? Y lo mismo podríamos hacer para las proporciones o para las variables de tipo cualitativas. Vamos acá y le digo entrega un resumen para intervalos de confianza. En este caso, para una variable cualitativa, que era la dieta, pero, no, nada que ver. Calma. Vamos acá. Variable cualitativa, proporciones. En este caso, tendríamos la variable dieta, que es la que vamos a resumir, que es de tipo cualitativa dicotómica. No nos vamos a estresar con estos métodos, pero el más utilizado, el de Wald, un 95% de confianza y... Profe, ¿por qué acá ocupaba proporciones? Porque es una variable de tipo cualitativa. Y cuando hablábamos de variables cualitativas, y lo vimos, era el caso de la distribución binomial negativa. La binomial negativa, el valor esperado es P gorrito, que yo les dibujé, que es proporción. ¿Ya? Y aquí me va a decir, estúpido, porque no lo puedo hacer, porque no son variables binarias. Uy, me falló. Espérenme. Me falló el ejemplo. Bien, me dice, no lo puedo hacer porque tus variables no son binarias. ¿Cuáles las variables que son? Son 1 y 2. Ya. 1 y 2. A ver, déjame ver si me sale así. Ahí sí. ¿Ya? Y ahí sí. Ya me dice cuántos son de sexo femenino, cuántos son de sexo masculino y el intervalo de confianza que se calcula. ¿Ya? Esto es para efectos netamente de que vayamos viendo cómo salen de este software los resultados y obviamente las interpretaciones que podamos hacer. Ahora vamos a avanzar hacia los gráficos. Al lado de los estadísticos están los gráficos. Y por lo tanto, yo les comentaba que íbamos a ver 3 gráficos principales. El histograma, la caja de bigotes y el gráfico de dispersión. Vamos a partir por el histograma. Si se dan cuenta acá aparece inmediatamente el histograma. El histograma es un gráfico que se utiliza para variables de tipo cuantitativa, ¿ya? Y por lo tanto, tengo que seleccionar y saber desde acá cuáles son de tipo cuantitativa. En este caso yo tengo aquí la variable delta kilogramos, que sabemos que es cuantitativa y es continua, ¿ya? Yo esta la puedo subdividir por otra variable, o como es la dieta que usaron, y además
le puedo agregar que me dibuje una campanita de Gauss para yo hacerme una referencia de cómo se comporta. Entonces, cuando le doy Submit, me doy cuenta que aparece un gráfico como este. ¿Qué me dicen? ¿Qué les llama la atención? ¿Parece, no parece campana de Gauss? Cuéntenme. Él ve, por ejemplo, si no estuviera dibujada la campana encima, parece más una campana que la... La B parece más campana. Ya, perfecto. Nosotros estamos haciendo una inspección, ¿ya? Esto es netamente observacional, pero existen test estadísticos para resolver esto. A priori nosotros nos damos cuenta que los datos parecieran ser más o menos simétricos, ¿sí? Por lo tanto, podríamos confiar en ¿qué? En el promedio, en la mediana. Promedio. En el promedio, perfecto. Entonces, podríamos decidir entonces que la medida de resumen es el promedio para este caso. Ya, súper bien. Veamos otro ahora, otro gráfico. Vamos a recurrir ahora al gráfico boxplot o cajas y bigotes. Y ahora vamos a graficar otra variable. Le puse horizontal porque es más fácil de ver. Que va a ser la variable edad. Y la vamos a agrupar de acuerdo a si le resultó o no le resultó la dieta. ¿Ya? Veamos, submit. Y aquí aparece nuestro gráfico de cajas y bigotes. Ya. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les da dudas? Profe, ¿a qué refieren los pequeños círculos que están a ambos costados? Ya. Pregunta que cae de cajón. ¿Qué significan esos puntos? Se le denominan datos atípicos y están dados por la característica de cómo se dibujan estos gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Los bigotitos que nosotros vemos acá, ¿sí? Pueden tener una extensión máxima de 1,5 veces el valor de la caja. ¿Ya? Es decir, esta caja que está aquí, yo puedo extenderla hasta 1,5 veces y hasta ahí van a llegar el largo de los bigotes. Todos los datos que caigan por fuera de eso se llaman datos atípicos. ¿Ya? La gracia del gráfico de cajas y bigotes es que nos presenta en este punto la mediana. La base izquierda de la caja sería el cuartil 1 y el límite superior de la caja sería el cuartil 2. Por lo tanto, los bigotes representan ¿qué porcentaje? El primero no sería el 25. El primero sería el 25% de los valores más pequeños. Es decir, las edades más pequeñas están concentradas acá. Y acá tendríamos el 25% de los valores más altos. ¿Ok? Profe, pero dijo que el segundo era el cuartil 2. Este es el cuartil 2. Aquí. Ah, La es que mediana. dijo que el borde superior era el cuartil 2. Ah, perdón, el cuartil 3. Cuartil 3, perdón. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ahí sí, perdón. Entonces, la caja representa el 50% de las observaciones en torno a la mediana. ¿Ya? No sé si quedan dudas con la interpretación de este gráfico. Profe, con lo de los puntitos, como dijo que eran los datos atípicos, como que representaba que eran dos en un costado y uno al otro. No, eso no tiene mayor, ¿No? no tiene mayor relevancia. ¿Ya? No existe como una medida o decir, mira, si hay 2 puntos hay que eliminarlo. No. Eso no es así. ¿Ya? Son más bien anecdóticos. Lo que pasa es que supongamos que la variable
tomara valores muy extremos hacia acá, ¿sí? Los bigotes se extenderían se extenderían mucho y la caja quedaría deforme o quedaría difícil de comprender. Por eso se toma la decisión, o se tomó la decisión de las personas que decidieron la construcción de este tipo gráfico, que el límite de las cajas eran esas, para que no se desproporcionaran. Netamente por eso. Y ahora vamos a ver el último gráfico, que es el gráfico de dispersión. En este caso, el gráfico de dispersión lo vamos a ver a través de esta ventana de diálogo, donde vamos a hacer un gráfico de puntos, que es lo básico, scatter plot, donde tenemos que tener dos variables cuantitativas, en este caso la edad y delta kilogramos. Voy a dar a aceptar, y además voy a agregar una segunda figura sobre esta misma, que es una variable de ajuste, edad y delta kilogramos, y le vamos a agregar una línea, ¿ya? Y la vamos a subdividir por sexo, ¿ya? Yo lo estoy haciendo netamente para ejemplificar nomás lo que vamos a hacer. Entonces, quedó medio feo, pero es, como les digo, un ejemplo. Ya. Primera pregunta, ¿qué representan los puntos? Los ¿Edad? datos. Ya, pero algo más de los datos. La edad. ¿Solo la edad? ¿Una unidad menstrual? Representa una observación o un sujeto, sí, una unidad de análisis. Cada puntito es una unidad de análisis, lo que nos muestra además la posición respecto a la diferenciación de peso y la edad. Entonces nos está diciendo la edad y el peso de cada sujeto en esta nube de puntos, según el sexo femenino y masculino. ¿Qué nos representan las líneas? Las líneas rojas. ¿No representa así como el límite de los valores normales? No. Profe, hay una pregunta, ¿qué representarían entonces los ejes? Los valores de ambas variables cuantitativas graficadas. En este caso, en el eje X, tenemos delta kilogramos, que es la variable cuantitativa de diferencia de peso, y en el eje Y tenemos la edad. ¿Ya? ¿Y por qué se consigna menos 10? Porque hay gente que bajó 10 kilos. Ah, en este caso sería entonces como cuánto varía el peso, pero no el peso de cada persona. Lo que pasa es que delta kilogramos es la diferencia antes-después de cada sujeto. Yo aquí podría haber tenido en la base de datos otra No, variable sí, más que fuera... sí entendí eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la pregunta entonces? No, es que no me había fijado como dijo, no, esto representa peso y no me fijaba bajo que decía que era delta. Ya. Ah, ok. Sí, es la diferencia de peso que tuvieron con la dieta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la línea roja? Ya sabemos que no es los límites de la normalidad. No sé si alguno de ustedes le hicieron en el colegio graficar la ecuación de la recta. ¿No? ¿No le hicieron dibujar la ecuación de la recta o calcularla? Sí. Ya, aquí tenemos la ecuación de la recta. ¿Ya? Y por lo tanto está graficada y nos dice si las variables están relacionadas o no están relacionadas. Si esta línea roja que está acá en el lado masculino tuviera una pendiente mayor, es decir, por ejemplo, como acá,
si yo la dibujara así, tenemos una relación directamente proporcional. Si por el contrario fuera en el sentido así, como lo estoy mostrando con el cursor, tendríamos una relación inversamente proporcional. ¿Ya? Y en este caso, que es como plana, no tendríamos relación o correlación entre las variables. ¿Ya? Esa es la interpretación que le podemos dar a los gráficos. Muy bien. No sé si quedan dudas. Profe, Dígame. en la primera se considera simplemente como que no hay relación, aunque sea levemente inclinado. Es que existen parámetros para considerar eso. Igual los vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, entre un valor de 0 y 0,4 se habla de que es leve, de 0,4 a 0,7 moderado y 0,7 para arriba fuerte. Pero eso es un coeficiente que no vimos ahora y que lo vamos a ver el próximo año. ¿Ya? Eso se llama coeficiente de correlación. Ahora quedémonos con la dirección solamente. ¿Ya? Voy a hacer lectura entonces del taller y ahí podemos hacer una pausa. Yo voy a dejar las salas listas y volvemos o hacemos la pausa y después volvemos a leer el taller. ¿Qué dicen? La pausa primero, mejor. Listo. Habló la delegada. Entonces, tenemos la... Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, utilizando la base de datos entregada en el aula virtual, desarrolle los siguientes puntos. Realice la estadística descriptiva para las variables cuantitativas según si se vacunaron o no. Resuma todo en una única tabla. Me refiero a las medidas de tendencia central y también los intervalos de confianza. Así que van a tener que elaborar una tablita en Word. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a hacer las cosas en el Stata y en el Word ustedes van a poner la tabla o la van a construir. ¿Ya? Segundo punto, realiza un gráfico de cajas y bigotes para el conteo de glóbulos blancos según vacunación. ¿Ya? Nuevamente, gráfico de caja bigotes, variable cuantitativa sería los glóbulos blancos y la variable que subdivide los grupos sería la vacunación. Y finalmente, realizar un gráfico de dispersión entre las variables temperatura y glóbulos blancos, y esto también dividido por vacunación o no. ¿Ya? Son estas tres actividades. Vamos a tener para hacer esto hasta las 10, perdón, hasta las 11:20, 11:30 pp. Y luego de eso vamos a hacer un plenario y vamos a hacer yo les voy a mostrar la resolución de esto y lo vamos a discutir. Bueno, dudas, consultas. Sáquenle un pantallazo a esto para que puedan ¿cómo se llama? Para que puedan tener las instrucciones, porque esto no lo subí al portal. Ya, vamos a hacer 6 salas y los voy a asignar automáticamente para que puedan trabajar. Era el solucionario del taller y lo vamos a ir conversando y diciendo algunos comentarios finales para que podamos cerrar la sesión de hoy. ¿Ya? Entonces voy a compartir pantalla. Y acá está el solucionario del taller. Ustedes debían llegar al menos a una tabla más o menos así, ¿ya? Obviamente puede que algunas cosas les falten, pero con este ejemplo en realidad quiero mostrarles que una tabla, ¿cierto?, resume información de múltiples variables, como en este caso tenemos 3 variables, y además uno puede agregar, darle valor subdividiéndolas por otras variables, como en este caso era vacunación. Tenemos los totales, el promedio de desviación estándar, los intervalos de confianza, tanto para la subdivisión como en total. Cosas importantes o relevantes, siempre las tablas deben llevar un título, ¿ya? No nos podemos escapar de eso. En este caso, el título que yo le puse, estadística descriptiva de las variables número de controles, temperatura y conteo de glóbulos blancos según si se vacunaron o no y el total.
Eran tres variables cuantitativas, que era el número de controles al que asistía la persona, la temperatura y el conteo de glóbulos blancos. ¿Ya? Tenían que tener esas tres variables. Y la subdivisión de la vacunación. ¿Cómo se lograba esto? Bueno, si vamos al software, había que hacer tres instrucciones diferentes. Perdón. En la primera instrucción nosotros podíamos obtener la estadística descriptiva global. Si se fijan, tenemos acá para la variable controles, temperatura y glóbulos blancos, los estadísticos de número o cantidad, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación percentil 50, ustedes podrían haber agregado más si querían, y vacunación, y entregar una tabla como esta. Luego, para los intervalos de confianza, se tenía que hacer esta instrucción, que es por los clics. Si uno llega a los clics, llega a esto mismo. Para obtener los intervalos de confianza para las mismas variables, es importante que esto tenga el mismo orden, para que aparezcan los intervalos de confianza y así uno los copie y los pegue al tiro. Entonces, controles, temperatura, glóbulos blancos, esto ya lo teníamos, así que teníamos que solamente copiar los intervalos de confianza que aparecían para los sin administración y los con administración. Y el tercer paso era calcular el intervalo de confianza, pero sin diferenciar por vacunación, para nosotros obtener así el intervalo de confianza de este segmento, que era el total. Entonces con eso, si nosotros vamos al archivo do, que yo por lo menos generé, las medidas descriptivas se resumen en los tres pasos que yo le acabo de comentar. Este archivo yo se lo voy a subir al aula, obviamente, para que ustedes lo tengan en caso de que quieran reproducir esto. No sé si hay dudas hasta acá, o si alguien tiene dudas respecto al paso 1. Sí, profe, ¿cómo generó todo eso? Porque al menos, bueno, yo lo intenté hacer, pero lo hice como lo mostró en los ejemplos, a ver cómo me quedaba, pero me faltó igual harta información por lo que veo. ¿Cómo lo hice acá en los clics, dice usted? Sí. Ah, ya. El primero que es la primera tabla, está en otras tablas y es la tabla compacta. Si yo le hago clic a esta, se despliega una ventana como esta. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que poner las variables. Controles, voy a sacar esta, que era de la base. Controles, temperatura y glóbulos blancos, ¿cierto? Y esta está subagrupada no por sexo, sino que por vacunación. Y aquí están, aquí lo voy a poner percentil 50. ¿Ya? Tenía que subdividirla, en este caso por vacunación. ¿Ya? Y con eso yo tenía la primera tabla. ¿Sí? No, este tengo que sacarlo, perdón. Ahí sí, con esta, solo con la primera ya lo tenía. Y ahí sí. Y yo voy y le doy OK, y ahí ya tengo la misma tabla que yo les mostraba al principio. Ese es el paso 1. ¿Ya? Luego, para los intervalos de confianza, tenía que ir estadísticos, resúmenes. Aquí a usted le aparece sumarios y estadísticas descriptivas. Ya los intervalos de confianza. Bueno, doy clic ahí, se despliega una ventana como esta. Tenía que tener los promedios marcados en promedios y las mismas variables que yo ocupé recién y subdividida por vacunación. ¿Ya? Le doy OK y se me despliega entonces la segunda tabla que yo les mostraba. Y en la última, o en el tercer paso, nosotros le quitábamos esto aquí, le damos OK, y aparece la tercera tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que hacer? Juntar estas tres tablas en una sola, y eso es lo que yo hice acá.
Entonces, a grandes rasgos tenemos, esto podría tener el orden que ustedes quisieran, podrían, por ejemplo, ponerlas todas para el lado, yo las puse aquí para efectos del espacio. Estos valores hasta aquí los saqué de la tabla 1 que realicé. Los valores que están de intervalo de confianza hasta acá los saqué de la tabla 2, y los valores de intervalo de confianza que están acá los saqué de la tabla 3. Y ahí están todas unidas. No sé si con eso le quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ya. No sé si alguien más tiene dudas. Nosotros acá podemos comentar, por ejemplo, de que hubo variables que tuvieron muy pocos coeficientes de variación. Por ejemplo, podríamos decir que el promedio de una, de vacunación y de controles de las personas con vacunación y sin vacunación fueron los mismos. Las temperaturas fueron algo distintas, y podemos hacer distintas observaciones respecto a las tablas, ¿ya? Segundo punto, gráfico de cajas y bigotes. Tenía que llegar un gráfico así, ¿ya? Los gráficos, al igual que las tablas, también deben tener un título, ¿ya? Y aquí me faltó el título. Lo pongo acá abajo porque es como lo hacemos en las revistas científicas, por si acaso, ¿no? Entonces tenías que llegar a un gráfico como este. No sé si llegaron todos a este gráfico. ¿Sí? Ya, perfecto. Y el gráfico 3 era este, el gráfico de dispersión según vacunación. ¿Ya? ¿Llegaron todos a este gráfico? Claro, otro en horizontal está bien. Sí, horizontal o vertical da lo mismo porque es exactamente el mismo gráfico. No sé si llegaron todos acá, a este gráfico de dispersión. Profe, yo con los puntitos, sí, pero ¿cómo puso esa línea? O sea, ¿cómo la...? ¿Cómo la agregué? Sí. Profe, a nosotros igual nos quedó diferente, no sé cómo avisó el gráfico. ¿Y cómo le quedó diferente? ¿En colores y cosas así? No, quedó como un gráfico completamente diferente. Ah, ya. Vamos a ver entonces cómo se resuelve esto acá. Ya, entonces vamos a gráficos. Era el primero, que decía two-way scatter, que es dispersión. Entonces tenía que crear dos gráficos. El primer gráfico lo voy a poner a editar, pero en rigor debería haber sido crear. El primer gráfico es un gráfico básico de dispersión, que debería aparecer acá. Eje X, eje Y, yo lo puse en este orden, glóbulos blancos y temperatura. Le damos OK y aceptar. En el gráfico 2, le voy a poner edit, pero debería ser create. Las mismas variables, pero ahora le puse fitplots o ajuste y le puse predicción lineal. Y con esto agrego la línea roja que ustedes ven ahí. ¿Ya? Y finalmente, acá donde dice by, o en usted en español le debe aparecer por, la variable que subdivide los grupos. ¿Ya? Y con eso le doy OK y me va a arrojar el gráfico que le acabo de mostrar. No sabíamos que se hacía sobre estos, como que pensamos que teníamos que crearlo de nuevo, así como en gráficos aparte. ¿Como en gráfico aparte? ¿Como hacer dos veces lo mismo? Claro, porque hay una opción donde dice así como gráficos, y nosotros pusimos de nuevo los mismos datos y nos quedó completamente diferente. Pero está... Espérame. ¿Lo puso acá en gráficos acá? Sí. ¿En este? No sé si es ese, pero bueno, lo hicimos arriba como le habíamos preguntado. No, es aquí, en este de acá. De cualquier forma, yo dejé en el
En el archivo do dejé cómo se hacía el gráfico de cajas y el gráfico de dispersión. También está para que lo puedan reproducir. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos tener o qué podemos sacar en conclusión del gráfico de dispersión? Me dirán ustedes. ¿Qué pasa con el gráfico de dispersión? ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa de las personas que no se vacunaron? Ya. Este tipo de preguntas, las preguntas que vamos a hacer en la prueba. ¿Ok? Para que las vayan ensayando y vayan haciendo esas reflexiones respecto a los datos. Y antes de irme, o antes de que finalicemos, no sé si queda alguna duda. Profe, ¿Mm? es que le estaba respondiendo lo que preguntó, pero tenía el micrófono apagado para saber si está bien o no. Se supone que las personas con administración de vacuna aumentaron su... No, sin administración mantenían altos niveles de glóbulos blancos, en cambio las personas con administración bajaron sus niveles de glóbulos blancos ¿En virtud de qué? de la vacuna. De la temperatura. ¿Qué pasaba? Miren. Ah, Sí, pues, sí, quiere decir que hacían no, fiebre o no con- hacían fiebre. Claro. Mire, con vacuna, ¿hacen fiebre o no hacen fiebre? Perdón, sin vacuna. Sin vacuna, sí aumenta la temperatura. Aumentan la temperatura, hacen fiebre y por lo tanto Sí. aumenta el número de glóbulos blancos. Pero ¿qué pasa con las personas que se vacunan? No hacen fiebre o no alcanzan a hacer fiebre. No alcanzan a hacer fiebre y su conteo de glóbulos blancos tampoco es alto. Por Se lo mantienen tanto, bajos. ¿qué nos está diciendo? ¿Sirve o no sirve vacunarse? Sí, porque controla la temperatura. Ya, pero aquí está. Aquí está el argumento de por qué. Ya, gracias, profe. ¿Ya? De nada. No sé si queda alguna otra duda. Muy bien. Entonces, la próxima semana tendríamos prueba. ¿Ya? Son 6 preguntas, yo ya les decía, 6 preguntas de desarrollo, van a tener 1 hora y media para desarrollarla. Vamos a hacer la prueba en el primer bloque y en el segundo bloque vamos a tener Profe, una pero esto clase. sería a la vuelta de las 2 semanas, ¿o no? Sí, pues sí. Me Ah, es que refiero como dijo la próxima semana quedé así. No, próxima semana me refiero a la próxima sesión. Ah, ya. Yo igual que va la embarrada, así que... ¿Ya? No, entonces vamos a tener el primer bloque de la próxima sesión, vamos a tener la prueba y en el segundo bloque una clase. Esa clase no va a entrar obviamente en la prueba, pero sí va a ser para la sumativa. ¿Ya? Va a estar en sumativa. ¿Ok? Profe se pegó, creo. ¿Cómo Sí, es? profe, se pegó, no le escuchamos nada de lo que dijo. Chuta, justo estaba dando un tip para la prueba. Se lo voy a retirar. Chale. Justo dijo que no iba a regalar un punto, ¿no? Eso, se Yo le perdió. escuché todo. Oiga, me 5 preguntan décimas cómo va a escuché ser la yo. prueba. ¿Cómo va a ser la prueba? ¿A qué se refiere cómo va a ser la prueba, Paula? Creo que a metodología se referiría tal vez. Sí, tal vez Ya, sí. preguntas de desarrollo. 6 preguntas de desarrollo, 1 hora y media. ¿Pero cómo desarrollo va a ser gráfico? No, escribir usted. No van a hacer ¿Como respuesta gráficos. gráfico? Exacto. Si yo le pongo un pantallazo y le voy a hacer una pregunta respecto a ese pantallazo, por ejemplo. A ver, por ejemplo. ¿Y de la Como sumativa? como este mismo ejemplo que acabamos de ver con el análisis de la dispersión. Gracias. ¿Ya? Y respecto a la sumativa, sí. De cómo va a ser la sumativa. O sea, el stata solo lo utilizamos en clase, ¿no es que vayamos a utilizarlo también para una evaluación? Así es. Así es. Lo Ah, utilizamos ya. como herramienta pedagógica. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y nos podría dar así como
un temario de la sumativa para saber específicamente qué estudiar y no estudiar Tengo, todo. tengo que revisar con los profesores porque me ha costado coordinar con ellos, particularmente este semestre, yo creo que principalmente porque estamos en teletrabajo, pero voy a conversar con ellos, ver cuáles son los puntos. Tenemos más de 2 semanas todavía, así que podemos resolver. Y apenas tenga yo les comento. A priori, yo conociendo a los profesores, yo creo que va a ser de toda la materia. ¿Ya? Y yo también, de cierta forma, pero yo me centro en estos ejemplos, como les digo, en la sumativa a lo más pondré, no sé, 2 preguntas, pondré yo, no voy a poner más que eso. ¿Ok? Profe, ¿Mm? quería saber si le podía solicitar, como estábamos utilizando el Stata como herramienta pedagógica, si pudiese hacer algún otro video, como específicamente con lo que hicimos hoy día, ¿Está este video? Po? ¿no? Pero así como con algún otro ejercicio aparte, tal vez. O que nos deje No, algún ejercicio aparte como para practicar cómo utilizar el Stata, que habían hartos que estaban súper perdidos con lo del Stata. ya, como le comento, yo puedo subir más videos de uso. Lo relevante no es el uso, ¿ya? Lo relevante es las interpretaciones o lo que nosotros vemos con los datos.